Buenas tardes, otra vez nos vemos por aquí. Buenas tardes y buenas noches ya por España. Ya vamos a dar inicio con la conferencia de Sergio. Bueno, Sergio García es español, es emigrante en Francia desde 2014. Se ha dedicado estos últimos meses, años, a generar contenido para ayudar a todas las personas que quieran ir a Francia a vivir y que esto sea de una manera fácil, con humor, sencilla, desde su canal de YouTube, Vivir en Francia con Sergio. Pues bienvenido, Sergio. Estoy a tu... Hola, muy buenas noches o buenos días, que con el, con el cambio horario no sé muy bien. Hola a todos. Bueno, lo primero, agradecerte que me hayas invitado porque me hace mucha ilusión participar en este evento y me arrepiento de no poder haber llegado antes para ver todo lo que los demás colaboradores han dado, porque eso me hubiera encantado. Espero que esto se pueda ver en retransmitido. Sí. Y bueno, nada, pues como bien ha dicho Karen, yo soy Sergio y vivo en Francia, en Marsella concretamente, desde hace ya 7 años, desde 2014. Y bueno, mi misión aquí no es enseñaros cómo aprender francés. Yo os voy a orientar más que nada a qué os vais a enfrentar cuando lleguéis, o a qué os vais a enfrentar cuando incluso ya estéis aquí al principio, ¿vale? Mi historia es un poco el nivel fácil de llegar a Francia, porque mi situación era bastante cómoda. Es decir, que encontrar empleo en Francia para mí fue muy fácil, porque yo ya tenía un empleo en España que me iba a permitir hacerlo también en Francia, con la misma empresa. Entonces yo sufrí un traslado o una mutación y bueno, gracias a eso yo pude empezar desde cero con un trabajo, ¿vale? Entonces yo tenía 26 años cuando llegué, casi 27. Y bueno, todo fue muy cómodo al principio porque, bueno, yo hablaba inglés y en la empresa podía comunicarme con algunas personas en inglés y luego al cabo de varios días tuve que empezar ya a adaptarme a lo que es la vida en Francia. Es decir, que en Francia no se habla inglés en todos sitios, tienes que hacerte la idea de que vas a tener que hablar francés si quieres comunicarte con todo el mundo y no es un país como Alemania, por ejemplo, en el cual se puede hablar inglés perfectamente y no hablar alemán en ningún momento, ¿vale? Sobre todo en grandes empresas en las que se habla en inglés el 50% del tiempo. Entonces, Francia no es así y depende de la empresa tampoco, o mucho menos. En la vida cotidiana tampoco. Y aquí solo se habla un idioma y es el suyo, ¿vale? Entonces, yo cuando llegué tuve 30 días en los cuales estaba cubierto por la empresa para que yo pudiera desenvolverme y encontrar un techo en el que vivir. Entonces, yo tuve que ir a la única agencia en la que encontré a alguien que hablaba inglés, que yo podía entenderlo y bueno, al final mi objetivo era conseguir el apartamento más barato que pudiera, que pudieran ofrecerme para poder ver si yo podía sobrevivir. Hay que tener en cuenta en este contexto que yo era la primera vez que salía de casa. Yo he vivido con mi madre hasta los 26 años y nunca antes me había independizado, con lo cual para mí era una primera vez fuera de mi casa y una primera vez fuera de mi país. Todo de golpe, viviendo solo. ¿Por qué viví solo? A pesar de que había ciertas personas en la empresa que hablaban español, incluso españoles, porque mi hermana me aconsejó que si quería aprender francés de la forma más rápida posible, tendría que eliminar el contacto
con personas de habla hispana. Entonces, esto es muy importante y se lo agradezco mucho porque gracias a eso yo en 2 meses ya estaba hablando francés con mis compañeros de trabajo, incluso fuera del trabajo, y a los 6 meses tuve ya una promoción en la empresa. Es decir, que tenía suficientemente nivel de francés en 6 meses como para pasar a una entrevista de trabajo, de promoción de trabajo interna, ¿vale? Entonces, lo importante es la actitud, eso lo tenéis que saber. Y también que hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado saber, que os voy a contar ahora, porque os voy a contar muy rápidamente mi experiencia y ahora, después de 7 años de experiencia, os voy a decir cómo me integraría yo en Francia si yo llegara ahora sabiendo lo que sé ahora, ¿vale? Eso es muy interesante, porque no tiene nada que ver de lo que hice ni de lo que yo haría. Y también me voy a poner en la situación, lógicamente, de que llego sin trabajo y sin nada, ¿vale? Bueno, si escucháis algo de fondo, es mi hijo, que ahora mismo tiene que estar por aquí. y ahora le vamos a dar de comer. Bueno, lo que tenéis que saber es que para encontrar un trabajo, yo ahora mismo estoy sufriendo una reconversión profesional. Estoy buscando reconvertirme profesionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que llevo 7 años en la empresa que me acogió desde 2014 y ahora mismo he decidido que hay que dar el paso a saltar a otra empresa, a una empresa, ¿por qué no francesa o una empresa diferente y enfrentarme a mis primeras entrevistas de trabajo pues ya aquí instalado, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es que el nivel de dificultad depende del trabajo que estemos buscando. El trabajo que estamos buscando tiene que estar adecuado a nuestras posibilidades. Es decir, yo ahora mismo estoy optando a puestos de trabajo de los cuales yo no estoy calificado. Eso es un nivel de dificultad extra para mí. Es como si yo quiero ser ingeniero y no tengo la carrera de ingeniero, ¿vale? Bueno, no es tan distante, pero para que os hagáis una idea. Entonces, aunque yo tenga el idioma, también estoy viendo esa dificultad. ¿Por qué hago esto? Porque puedo permitírmelo porque tengo un trabajo indefinido, un trabajo fijo. Entonces, puedo tomarme el tiempo que yo quiera para buscar el trabajo que yo quiero hacer, ¿vale? ¿Qué dificultades tiene esto? En Francia hay que saber que hay unos protocolos que igual no son iguales que en países de habla hispana. Hay mucho protocolo, por ejemplo, aquí se hace, aparte del currículum, se envía una carta de motivación en la cual, pues tú, personalizada, hay que hacerle saber a la empresa quién eres. Es una forma de presentarte un poco más amplia. Tienes que hacerle saber a la empresa quién eres y cuáles son tus motivaciones por querer trabajar en esa empresa, ¿vale? Aparte de eso, tienes que saber que hay otros factores que van a influir en la búsqueda de empleo. Por ejemplo, cuando ya tienes un trabajo, no se puede uno ir del trabajo así como así. Hay un periodo legal que hay que respetar y hay que tenerlo en cuenta a la hora de incorporarse al próximo trabajo. Me estoy enfocando mucho en el nivel laboral. Si necesitáis, voy a ver, estoy leyendo al mismo tiempo las preguntas que podáis hacerme. Si tenéis otras dudas, me lo decís. Las dificultades que encontré, aparte de esto, no las he encontrado yo, pero la gente las encuentra. Yo las encontré, pero en menor medida, porque como lo principal es tener un empleo para que todo lo demás vaya sobre ruedas. Es decir, que historias como tener la seguridad social en Francia, abrir una cuenta bancaria, tener un número de teléfono, son cosas que son necesidades básicas, entre comillas, pero que son muchísimo más fácil de tener cuando ya estás empleado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que cambiaría yo si yo tuviera que volver a integrarme en Francia? Si yo llegara hoy a Francia, tendría que saber varias cosas. Bueno, yo sé ya las cosas que tengo que saber. Quiero decir que si yo tengo nivel 0 de francés, lo primero que voy a hacer es
si vosotros conoceréis, lógicamente, la aplicación de Google Translate, es la aplicación para traducir, tenéis que saber que podemos descargar idiomas dentro de esa aplicación y que podemos usarla de manera ilimitada una vez que hemos descargado los idiomas que queremos usar. Es decir, que si descargamos el idioma francés y el idioma español, no necesitaremos internet para utilizar esa aplicación. Con lo cual, podemos llegar a Francia sin tener un número francés y sin necesitar internet para poder traducir todo lo que vemos que no sabemos lo que significa, ¿vale? Eso es el paso número 1. El paso número 2 viene, bueno, ese es el paso número 1. Y el paso número 2, absolutamente después, es encontrar un techo en Francia. Para encontrar una vivienda en Francia hay muchísimos requisitos, ¿vale? Y cuando llegamos y somos nuevos y no trabajamos, es muy difícil tener esos requisitos porque nos van a pedir nuestras últimas 3 nóminas y si no trabajamos, pues no podemos presentarlas. Nos van a pedir un aval, nos van a pedir una cuenta bancaria que quizás no tengamos, nos van a pedir un montón de cosas. Entonces, lo que yo haría si yo llegara sin trabajo y sin saber francés es... lo primero que tenéis que saber es que todo lo que queráis decir y comunicar tenéis que saberlo decirlo en francés. Entonces, lo ideal es que esa aplicación de traducción la tengáis a mano siempre. ¿Por qué digo esto? Porque hay una página o un grupo en Facebook también que se llama La Carte de Coloc, que es un sitio en el cual tú puedes buscar personas que buscan compartir piso contigo. Entonces, o con otras personas. Entonces, ¿eso por qué es interesante? Porque legalmente tú puedes vivir en el techo de alguien sin tener que formar parte en el contrato de alquiler. Lo que tenéis que saber es que una persona puede firmar un papel que dice que vosotras estáis viviendo en esa vivienda. ¿Por qué esto es importante? Porque nadie os va a alquilar una vivienda de forma indeterminada si no podéis demostrar que tenéis ingresos. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Buscaría compartir piso para que el contrato figure sobre una persona que ya tiene esa posibilidad y yo simplemente pague una parte a esa persona. Con lo cual, no necesito ni un aval, ni pagar a una agencia, ni nada de nada. Solo necesito avanzar el dinero a esa persona y tendría que hacer 0 papeles. Esto es muy importante para empezar. Una vez que estoy viviendo en esa casa, tengo que empezar a buscar empleo. Para buscar empleo, lo que os he dicho, bueno, no os lo he dicho todavía, es que lo he dicho en muchas conversaciones así. Lo que tenéis que saber es que hay muchos métodos para buscar empleo, pero lo primero hay que darse de alta como demandante de empleo, ¿vale? Para eso hay una web oficial que es polemploi.fr y ahí tenemos que crear nuestra cuenta para poder solicitar un empleo legalmente, porque primero tenemos que ser demandantes de empleo. Y a partir de ahí hay un montón de plataformas online que nos dejan enviar nuestro currículum y nuestra carta de presentación a todas las ofertas de empleo que están desplegadas, ¿vale? Entonces, eso es interesante para conseguir nuestro primer trabajo, que nos va a permitir luego hacer todo lo demás. Antes de esto, también crear una cuenta bancaria es una cosa que puede dar problemas si no tenemos absolutamente ningún papel, porque necesitamos probar ingresos, de dónde vienen nuestros ingresos y vivir en Francia. Entonces, por eso el paso número 2 es conseguir vivienda, ¿vale? El paso número 3 sería conseguir la cuenta bancaria, ¿vale? Y el paso número 4, estoy viendo aquí ya las preguntas. El paso número 4 sería tener ya nuestra propia línea de teléfono francesa. ¿Por qué os digo esto? Porque en todos los aspectos, en todos los sitios nos van a pedir un número de teléfono y siempre va a ser mucho más interesante que sea un número nacional. No tengáis miedo a cambiar de teléfono. Cambiar de teléfono no significa nada. Hoy en día, con un contrato de internet, estamos en contacto con todos nuestros contactos de nuestro país y con todos los contactos en Francia. Además, en Francia, no sé en vuestro país, pero comparado con España, Francia, las líneas telefónicas son muchísimo más baratas que en España,
¿vale? Tengo muchísimos más datos de Internet por mucho menos dinero. Hoy podéis encontrar tarifas desde 10 euros que os dan hasta 130 gigas al mes, que es prácticamente infinito y os va a funcionar muy bien, ¿vale? Una vez que tenéis el combo para empezar, hay que concentrarse en buscar trabajo, ¿vale? Y una vez que tenéis trabajo, si buscáis trabajo no cualificado, esto significa trabajo sin filtro, o sea, trabajo de lo que sea. Yo lo que quiero es ganar dinero, ¿vale? Entonces, eso es trabajo no cualificado. Para eso, tenéis que saber que el nivel de francés que se necesita es relativamente muy poco. Y esto lo importante es que son trabajos que son muy automatizados, que son sota, caballo y rey, que siempre se hace lo mismo, que no necesitamos una gran experiencia, que se puede encontrar trabajo sin experiencia y que no se necesita efectivamente demasiado francés. Eso no quiere decir que desde el primer día que vosotros lleguéis, incluso antes, estudiáis francés. Personalmente, yo no estudié en ninguna escuela francés ni pagué nunca clases para aprender francés. Yo aprendí francés con mi teléfono móvil, con una aplicación que se llama Duolingo, pero no quiero decir que Duolingo sea la panacea. Cualquier aplicación para aprender idiomas sirve para aprender francés. La diferencia va a darla a la persona, porque hay que realmente dedicarle 15, 20 minutos todos los días. Todos los días. Mi día a día era levantarme a las 4 de la mañana y lo primero que hacía antes de encender siquiera la luz era coger el móvil y hacer mis ejercicios durante 15 minutos, la meta diaria, para poder luego empezar mi día. Yo encendía la luz, me hacía el desayuno, me vestía, me iba a trabajar. A las 4:47 salía mi primer autobús y a las 5:10 salía el segundo. Y yo empezaba a las 6 de la mañana, en punto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Siempre se puede sacar tiempo. Si no tenéis tiempo durante el día, os levantáis más temprano. Y yo ya me levantaba temprano, pues me levantaba antes todavía, a las 4 en punto, ¿vale? Es una cuestión de disciplina. Y esto lo he hablado en varios podcasts, tanto míos como de otras personas que me han invitado a los suyos. Es una cosa que es súper importante. La disciplina por parte vuestra es lo que más os va a ayudar a progresar, tanto para buscar trabajo como para encontrar vivienda, como para aprender francés, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer una vez que encontráis un trabajo es saber que en los trabajos no cualificados generalmente hay gente que no está cualificada, pero ni siquiera... Es que no sé cómo explicarlo. En Francia están como muy acomodados a su sistema de desempleo, ¿no? Entonces, cuando una persona no trabaja, automáticamente tiene una ayuda y esos están muy acomodados. Si vosotros queréis destacar y que seáis vosotros la persona que obtenga el trabajo, tenéis que demostrar que cuando paséis las entrevistas o cuando tengáis que hacer pruebas o lo que sea, tenéis que demostrar que ese trabajo es lo que vosotros queréis. No es que lo necesitéis, sino que queréis hacerlo y que tenéis muchas ganas de hacerlo y que estáis deseando empezar, ¿vale? Y cuando estéis dentro de la empresa, tenéis que moveros como si fuera una prueba de fuego, como si... es que lo que más va a resultar va a ser destacar con respecto a la competencia. La competencia solo sabe mirar temas como mis derechos, hasta dónde hago, cuáles son mis horarios, dónde están mis vacaciones, cuánto voy a cobrar. Vosotros tenéis que mirar desde el principio, desde que entráis, voy a rendir un montón y voy a rendir hasta la hora que tengo que rendir. Y cuando vuelva al día siguiente es el mismo discurso, ¿vale? Entonces, destacando así de la competencia, vosotros os ganaréis el trabajo fijo, porque al principio seguramente os harán trabajos temporales, ¿vale? Porque nadie apuesta por una persona, y eso os lo contaré ahora, nadie apuesta por una persona desde el principio. Tienen que apostar una vez que han hecho una prueba, por eso hay unos periodos de prueba, y a partir de ese momento, cuando vosotros habéis demostrado durante todo el periodo de prueba que sois una máquina de trabajar, entonces ahí os van a ofrecer el trabajo CDI, ¿vale? El trabajo indefinido. A partir de tener el trabajo indefinido, no hay que acomodarse.
porque tenéis que saber una cosa y es que tenéis que seguir siempre al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, yo tengo 9 años ya de experiencia en mi empresa, 7 años en Francia más 2 en España, y hoy en día tengo una reputación que vale 9 años. Entonces, cuando yo voy a buscar trabajo, que yo pueda decir, si quieren saber más de mí, solo tienen que llamar a mi empresa, pueden hablar con cualquier persona, la dirección, mi jefe directo, cualquier persona. Eso da una confianza a la persona que recluta que es inigualable. Y hay muchas personas, sobre todo para trabajos no cualificados, que no pueden permitirse hacer eso, porque siempre se van provocando un despido, porque eso da opción a cobrar una ayuda del paro. Entonces, es muy distinto el nivel, ¿vale? No quiero olvidar nada. Es que no he apuntado nada, lo estoy un poco improvisando. He tenido la idea hace un tiempo con Karen, hace unas horas. Y bueno, en cuanto al tema laboral, creo que sería eso. El tema de, por ejemplo, la seguridad social, hay una metodología que hay que respetar y no hay que dejarse llevar por las vivencias de otras personas. Quiero decir que cuando vamos a pedir ayuda, por ejemplo, en Facebook, hay gente que nos va a responder, yo fui a tal sitio, llamé a tal sitio, entregué tal documento. Otra persona va a decir, pues yo no entregué ese documento, entregué otro y esto valió y otro. Entonces, hay muchas versiones diferentes y al final no tenemos una información clara, concisa y que nos valga sí o sí. Entonces, mi misión en YouTube, por ejemplo, es hacer tutoriales que valen para todo el mundo porque yo no cuento mi vivencia, yo cuento lo que Francia, lo que el gobierno dice que tenéis que hacer para conseguir las cosas, ¿vale? Entonces, la diferencia de esto es que vais a ganar muchísimo tiempo porque lo que necesitáis es no preguntar a la gente cómo se hace, sino preguntarle al gobierno, a la propia página del gobierno, leer y traducir literalmente cuáles son los requisitos en función de vuestra situación. En ese momento vais a ganar muchísimo tiempo, porque ya no tendréis dudas de esta persona me ha dicho esto y la otra me ha dicho lo otro, ¿cuál es la que tiene razón? No, lo que tenéis que hacer es buscar la información por vosotros mismos, pero a la fuente principal, ¿vale? Y, o sea, está mal que yo lo diga, que yo no, o sea, yo no soy la fuente principal, pero mi misión es convertirme en fuente principal para que sea más fácil, para que no tengáis que traducir y para que todo sea incluso un poquito más divertido y rápido sobre todo para ganar rapidez. Entonces, bueno, como paso siguiente, una vez que estáis instalados, hay muchas personas que quieren... Bueno, hay una cosa que acabo de descubrir el otro día. A mí no me llegaba la documentación para votar en Francia y he descubierto que ni siquiera es una historia con el consulado español. Simplemente hay que registrarse en la mairie, en el ayuntamiento, ¿vale? Hay una cosa que tenéis que saber en el periodo de conseguir, bueno, diría que el primer paso era aprender francés, el segundo conseguir vivienda. Yo lo metería un poco aquí, aunque no tiene nada que ver. Tenéis que ir al consulado de vuestro país en Francia y daros de alta ahí, porque este trámite, que es muy simple, simplemente hay que pedir una cita, ir allí y daros de alta, firmar un papel, etcétera. Eso os va a permitir que el día que os van a preguntar, que os van a pedir documentación como acta de nacimiento, acta de matrimonio, todo este tipo de cosas, se pueden solicitar a través del consulado de vuestro país, pero si no estáis registrados no podéis hacerlo, no os van a dejar hacerlo, ¿vale? Entonces os va a hacer ganar mucho tiempo ese trámite y eso tenéis que hacerlo en los primeros días que estáis aquí, cuando estáis todavía desempleados, me atrevería a decir, ¿vale? Yo lo hice al cabo de un año porque no tenía ni idea y porque era entonces que yo tenía que hacerme un pasaporte o renovar un pasaporte. Entonces fue ahí que tuve que registrarme y al poco tiempo después pude hacerme el pasaporte, ¿vale? Es una cosa importante. Tenéis que saber que daros de alta os van a proponer daros de alta temporalmente o permanentemente. También he aprendido recientemente que si os dais de alta temporalmente es un
es algo que va a durar solo 6 meses, 185 días. Si al cabo de 185 días vosotros seguís viviendo en el mismo sitio, pasáis automáticamente a residentes, ¿vale? Residentes permanentes. Entonces, una cosa no es diferente a la otra, simplemente es, bueno, si vosotros sabéis que vais a vivir definitivamente aquí, ponéis permanente, pero eso no quiere decir que mañana decidís volver a México, a Perú, a España otra vez y no pasa nada, no estáis obligados a quedaros en Francia, ¿vale? Entonces, bueno, creo que he englobado un poco todo, aunque seguramente me queden millones de cosas por decir. Entonces, si tenéis preguntas, os estoy escuchando, os estoy leyendo incluso y bueno, no sé qué más contaros. Bueno, yo tenía como una duda por Ajá. ahí. ¿Qué tan difícil fue para ti el tener, bueno, el tener amigos que sean de la misma región? O sea, conocer gente en la cual apoyarte, porque supongo que fue muy difícil el Uh-huh. tener que irte de España y llegar a un nuevo país donde no conocías el idioma, pero qué tan difícil fue personalmente para ti el tener que iniciar una nueva vida en un país que realmente pues no conocías mucho. Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque no había pensado en absoluto hablar de esto y es una cosa interesante. Yo siempre he sido, yo siempre he sido una persona un poco solitaria, pero siempre he sido muy amigable. Entonces, cuando llegué aquí, lo típico, haces mucho turismo, vas a todas las cosas, todos los eventos y vas a conocer qué se hace, las actividades y tal. Y lo primero que echaba en falta era no poder compartirlo con mis mejores amigos que estaban en España, lógicamente. Y no tenía ni siquiera amigos aquí. Yo vivía solo y solo tenía compañeros de trabajo con los cuales no me relacionaba todavía. Entonces, eso es un momento muy triste porque algunas veces y además los momentos más tristes eran cuando estaba en sitios que me encantaban, en un ambiente genial, y yo estaba allí solo. Y no podía disfrutarlo con nadie, ni siquiera podía hablar con alguien para comentar, oh, mira, ¿te acuerdas de esta canción? O mira qué guay lo que ha hecho ese tío. ¿Sabes? Son cosas que dan mucha rabia porque no tienes a la gente que tienes. Y yo en ese momento lo que hacía era compartirlo todo por WhatsApp en vivo y tal, pero aún así te sientes todavía más solo. Te sientes solo porque estás solo, ¿vale? No hay que tener miedo de eso. Los amigos llegan poco a poco, ¿vale? Y los vas haciendo donde tú te mueves. Es decir, yo he hecho amigos en el trabajo, pocos, amigos de verdad, compañeros tengo muchísimos y gente, conocer gente, conozco muchísimas, pero personas con las que yo me relaciono todavía hoy, después de 7 años, hay muy pocas, ¿vale? Yo tengo un gran amigo que he conocido aquí en Francia, en el trabajo, y que nos seguimos viendo. Y también, pues precisamente la persona que me alquiló mi primer garaje, porque yo al cabo de unos meses me traje mi coche y mi moto de España y necesitaba un garaje, pues la persona que me alquiló el garaje resultó ser alguien que tenía muchos puntos en común conmigo y bueno, pues me llevo todavía muy bien con él y bueno, son básicamente las dos personas con las que mejor me llevo hoy en día. Pero los amigos llegan poco a poco. Pero claro, yo como soy una persona más o menos solitaria y desde que me casé y tuve un hijo, ahora salgo mucho menos, tengo bastante poca vida social. Entonces, para mí es mucho más difícil relacionarme con gente francesa. Entonces, yo diría que para mí no ha sido no ha sido difícil hacer amigos porque una vez que hablas un poco francés, la gente del trabajo generalmente te habla y te dice, oye, ¿te quieres venir este fin de semana? No sé qué, y tú vas con ellos. Al principio es difícil porque mentalmente tú piensas que esa gente realmente no son tus amigos, pero bueno, no tienes otra opción. Así que si quieres relacionarte con alguien, tiene que ser esas personas. Y luego a partir de ahí vas filtrando y te vas quedando con las personas que realmente te aportan algo o te interesan. A mí me gusta siempre guardar contacto con las personas que me aportan algo de valor. Y por eso a mí me encanta
intento aportar valor a las personas porque creo que es fantástico. Y bueno, en Francia no tengo, lógicamente, tantos amigos como en España, pero también tengo que decir que los amigos que tenía en España se han ido como evaporando con el tiempo y no tengo apenas contacto ya casi con nadie. Después de 7 años me hablo todavía ya con 4 o 5 personas que son con las personas que siempre he estado en contacto en España, y los demás han sido como amigos superficiales que se han ido evaporando. Que cuando voy a España y los veo es como siempre, pero nadie se acuerda del uno o del otro cuando estamos cada uno en su país. Entonces, bueno, hasta ahí el tema de hacer amigos. Bueno, justo nos preguntaban ahí en los comentarios de si es verdad, c'est vrai, que los franceses no son amigables. Bueno, a ver, tenéis que pensar que la cultura que vamos a encontrar en Francia es diferente a la de nuestro país. Entonces, yo de forma objetiva solo puedo compararla con la cultura en España, ¿vale? La cultura española es una cultura en la cual nosotros nos tuteamos siendo desconocidos y nos hablamos de forma cercana, sin necesidad de meter una barrera de respeto de por medio de tú eres tú y yo soy yo. Aquí en Francia hay que hablar de usted a todo el mundo, incluso a compañeros de trabajo, ciertamente, y sobre todo a desconocidos. Esa es una primera barrera. La segunda barrera es que cuando nosotros llegamos a Francia, nosotros ya somos adultos. Y los amigos que se hacen con cariño son los amigos de la infancia o de la adolescencia. Pero los amigos que se hacen ya de adulto, ya cuando tenemos 25, 30 años, son amigos que acaban de llegar. Entonces, las amistades hay que entretenerlas. ¿Cómo se hace esto? Aquí en Francia, lo ideal es, cuando hacemos amigos, hay que entretenerlos de una forma periódica. Es decir, que hay que tener en cuenta que tú eres el desconocido. Hay que ser empático, hay que saber que ellos son los franceses, tienen su vida y tienen su círculo. Tú eres el extranjero. Entonces, lo que tienes que hacer es tú proponer un plan a tus nuevos amigos o preguntar si tú puedes salir con ellos e integrarte en su grupo. Es una forma. Es que en España, por ejemplo, cada uno en su país ya tiene su círculo de amigos, entonces los amigos que van llegando son ciertamente contactos de otros amigos, entonces siempre es más fácil pues entablar conversaciones, tener cosas en común, etcétera. Pero aquí son completos desconocidos, completos, o sea, no hay punto de referencia, lo acabas de conocer y no tienes un tema del cual hablar, o descubres uno en pocos minutos o se acabó. Luego, entretener esa amistad es simple, simplemente, pues, no sé, se queda y tal, y bueno, hay una cultura de una puntualidad y hay una cultura de prevenir las cosas. Es que en España, por ejemplo, en el último minuto podemos cambiar de opinión o decir que finalmente no tenemos ganas de salir y no pasa nada. Pero aquí no hay que hacer eso porque es muy feo y bueno, hay ciertos valores que cambian con respecto a España. No sé cómo funciona en otros países latinoamericanos o donde sea, pero tenéis que adaptaros rápidamente a cómo funciona el país aquí. Entonces, lo ideal es conocer a una persona de confianza y preguntar todas vuestras dudas a esa persona de confianza. Yo lo hago con mi mujer desde hace ya 6 años y entonces ella siempre me ayuda con este tipo de temas. Incluso si para ella, después de que tuvimos un hijo, es muy difícil también continuar con la vida social porque, claro, sus amigas a lo mejor no tienen bebés y ya la vida es un poco más complicada. Salir por la noche es un poco más difícil y las salidas durante el día, pues cuando una persona tiene un hijo y otra persona no lo tiene,
no se pueden hacer los mismos planes, es un poco más incómodo. Entonces, incluso para un francés es difícil tener vida social, depende de la situación. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que la cultura no es la misma y que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. No tenemos que integrar nuestra cultura a Francia, sino tenemos que saber que somos nosotros los extranjeros. Y esto es un punto que yo quiero remarcar. No hay que tener miedo de ser el inmigrante, porque aquí somos inmigrantes y no hay que tener miedo. O sea, veo mucha gente que habla de migración o de ser emigrante y no inmigrante. Hay que aceptarlo. Somos emigrantes en nuestro país y somos inmigrantes en este país y no hay que tener complejos. Y eso es algo en lo que yo estoy trabajando también. Porque una de las cosas que me dan miedo es tener el complejo de ser extranjero, sobre todo a la hora de buscar trabajo. Pero bueno, si os integráis rápidamente, al final no tiene por qué poner problemas. Igual, preguntaba Sam que si recomiendo, bueno, yo sé que vives en Marsella desde que llegaste, pero de las zonas que has visitado o qué zonas conoces en las cuales tú puedas recomendar para vivir. Vale, esta pregunta me gusta, pero tiene muchas posibles respuestas, porque claro, generalmente esta pregunta llega como ¿dónde tengo más posibilidades de instalarme? Entonces, ¿cuál es la mejor ciudad para vivir? Yo te puedo decir que Toulouse o Bordeaux son ciudades que hoy están llenas de posibilidades laborales en las que hay poquísima delincuencia y en las que hay unas calidades de vida extraordinarias. Ahora, ¿eres una persona que le gustaría vivir en el centro de un país en el cual no tienes playa, no tienes montaña y solo tienes una cultura histórica y arquitectónica bonita? Pues es tu ciudad. Hoy día, ¿yo estoy cómodo en Marsella? Bueno, yo estoy cómodo en Marsella por la situación que tengo, porque tengo un trabajo que está al lado, bueno, que estoy a menos de 15 minutos en moto y porque vivo con mi mujer aquí, porque mis suegros están 2 calles detrás, porque la guardería está al lado también y el futuro colegio de mi hijo está en la calle de abajo. Entonces, yo estoy contento. ¿Me gusta la cultura que hay aquí? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la cultura que hay aquí es muy cosmopolita y a mí me gustan las cosas un poco más uniformes. Entonces, seguramente en un futuro yo me vaya a otra zona un poquito más, menos turística quizá, porque cuanto más turístico, más cosmopolita, ¿vale? Yo si viviera en algún sitio, y esto mi mujer me va a matar porque desde hace años le digo que quiero vivir en el 83, es un departamento Le Bach en Francia, en el cual pues está la Costa Azul y bueno, hay unas playas increíbles, hay unas ciudades y unos pueblitos a pie de playa que son increíbles, son tranquilos, no hay mucho movimiento. Yo, como soy una persona tranquila, no me gusta tener 100.000 planes disponibles un sábado noche. A mí me gusta tener cosas disponibles, pero ya está. Yo necesito un cine, yo no necesito 10. Yo necesito una panadería, no necesito 10. Y necesito un colegio, un lugar para ir a trabajar y una piscina y ya está, y una playa. Por eso considero que las grandes ciudades como París, como Marsella, son ciudades que están sobrevaloradas para instalarse, porque al final de tener todo tan cerca, como hay tanto, al final estamos muy lejos. O sea, dentro de París y dentro de Marsella, trayectos de ir al trabajo y volver pueden tomar 1 hora fácilmente. Yo lo tengo fácil porque vivo al lado de la autopista y voy en moto, entonces no tengo atascos, no tengo tráfico y llego enseguida. Pero la gente que trabaja a las 9 de la mañana y que sale en coche de mi barrio, pasan 20 minutos para salir de la primera calle. Entonces, todo esto es muy relativo. Yo siempre digo que depende de la situación. Yo he conocido pueblos que están en los Alpes, que están en el 04, en el 05, en el 84, en el 83, que es donde le digo yo a mi mujer que tenemos que vivir.
Pero también he visto recientemente en el 04 en la montaña, en los Alpes, y no en los Alpes en la montaña alto, sino en el departamento que se llama los Alpes, pero simplemente pues al pie de la montaña. Allí hay una tranquilidad absoluta, hay todo lo que puedas necesitar, hay cines, hay centros comerciales, hay todo lo que se necesita para vivir y también tienes la naturaleza, tienes lagos, tienes bosques, tienes senderos para irte con la bici, hacer rutas, son cosas que a mí me encantan, o hacer senderismo con tu hijo. Y son pueblos preciosos como Annecy. Annecy es un pueblo que me quedó enamorado. Es un pueblo, yo diría que es, bueno, yo no puedo decirlo, pero yo diría que es el pueblo más bonito de Francia. Y bueno, luego ya, claro, depende de cada uno, del clima. Si queréis, a partir de Lyon o a partir del centro de Francia, el clima es bastante diferente porque ya nos vamos al norte del globo terráqueo, entonces ya empezamos a tener un poco más de nubes y de lluvias. Sin embargo, en el sur tenemos 300 días de sol al año y eso también se valora. Entonces, esta pregunta, como digo, tiene muchas respuestas, depende de la edad que tengas, depende, te vas a jubilar en Francia, vienes de vacaciones, vienes a trabajar, vienes a buscar empleo, te da igual, ¿qué es lo que te da igual? ¿Cuáles son tus filtros? Depende de los filtros que tú tengas, puedes elegir una ciudad u otra. De hecho, este tema es un tema que sale regularmente y creo que haré un futuro vídeo evaluando los precios de vida de cada ciudad, los principales, y haré a lo mejor, no sé, las 10 mejores ciudades para vivir en Francia y haré un top 10 para dejar las cosas un poco más claras. Pero así, tal y como, si no me dices cuáles son tus objetivos, no te puedo decir. Si tú vienes a estudiar, pues tendrás que ver dónde está la universidad que imparte los cursos que tú quieras recibir. Hay gente que quiere vivir en París porque lo que quiere estudiar está en una universidad que está solo en París y dicen que su sueño es vivir en París, pero realmente yo los he visto y están pagando a lo mejor 1.000 euros por vivir en 14 metros cuadrados y bueno, para mí eso, o sea, por supuesto en un sexto sin ascensor y cosas así que yo digo, eso no es calidad de vida, ¿sabes? Yo prefiero pagar un poco menos, tener un apartamento normal y corriente y con habitaciones, con puertas y ventanas y bueno, y tener un ascensor, una plaza de parking y poder pagarme todo eso y no vivir en una ciudad de prestigio ni en un barrio que es súper prestigioso, ¿sabes? Que sí, que está muy bien en vivir al lado de la Torre Eiffel, pero que no todo en Francia es la Torre Eiffel. Hay grandes ciudades y grandes territorios por descubrir como la Bretagne o como la Côte d'Azur. Son sitios que, bueno, que hay que conocerlos antes de... Yo diría que antes de ir a París, antes de que París te enamore, o mientras estás en París, permítete viajes a otros sitios de Francia, porque realmente Francia es muy extensa. Francia, si no me equivoco, es el país más extenso de la Unión Europea. Entonces, hay mucho por descubrir. Bueno, es verdad que tienen muchas islas, como Tahití, no sé qué. Bueno, hay un montón, pero bueno, lo que te digo, que si te digo que hay gente que... Conozco a un chico que se llama Paco que vive en La Reunión, que es una isla francesa que está al sur de África, y eso también es Francia. Entonces, si quieres vivir allí y vivir con un comiendo plátanos y con un taparrabos y bebiendo mojitos en un coco cortado por la mitad en una silla plegable a la puesta de sol en la playa, pues esa es tu ciudad, ¿sabes? Esa es tu isla. Okay. Bueno, sí, es que justo, bueno, ahorita nos enfocamos en Francia, pero también hay muchos países francófonos y muchas regiones que pertenecen a Francia como tal. Y también nos dejó una pregunta Ariane, que va a estar con nosotros en unos días, sobre qué es lo que más te gusta o qué es lo que te gusta a ti de vivir en Francia. ¿Por qué a lo mejor Francia y no España? Si me atrevo a hacer esta pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, un saludo a Ariane. Ariane, nos conocemos hace poco, pero
es un contacto genial, una de estas personas como Karen, como tú, que da gusto tener a su lado porque llevan un poco la misma meta, que es la ayuda a la adaptación en Francia, y está genial formar parte de este grupo. Para responder a esta pregunta, diré que sorprendentemente, bueno, yo soy un fanático del deporte de motor, del deporte automóvil, y mi sueño era vivir en Francia simplemente porque estaría más cerca del resto de Europa y podría ver los eventos del motor con mucha más facilidad que viviendo en la punta sur de Europa, como es el sur de España, que era donde yo estaba. Hoy en día puedo valorar otras cosas, eso fue el sueño principal. Hoy en día puedo valorar que las condiciones laborales y las condiciones de seguridad social que ofrece Francia son excelentes, tan excelentes como las españolas, que pensamos que son las mejores del mundo, pero tienen algunas pegas, ¿no? En España siempre decimos que la seguridad social cubre todo y que todo es gratis, pero claro, eso tiene un coste y se paga en tiempo. Es decir, que en España, si necesitas hacerte una resonancia magnética, pues te van a dar una cita completamente gratuita que va a tardar 7 meses. En Francia, pagando lo que se debe de pagar, que al final es una cotización y unos impuestos que se pagan en la nómina, ¿vale? Porque eso luego tú no tienes que pagar aparte, salvo extremos, salvo algunas hospitalizaciones, y depende de tu situación, pues lo vas a tener mucho más rápido. Aquí hacerse una radiografía es muchísimo más fácil que en España. Yo voy a la calle de al lado, está a 5 minutos, hay una cosa que se llama laboratorio. Voy allí y me hago una radiografía. En España tengo que ir a un centro de salud, que es un edificio enorme que parece un hospital, y tengo que pedir cita, lógicamente, y me van a dar para dentro de mucho tiempo, y no se puede hacer esto de forma tan ágil, ¿no? Sí es cierto que las consultas en el médico en España son gratuitas, pero también toman su tiempo. No se puede tomar una cita, o depende de la ciudad, claro, de la noche a la mañana. Y yo, por ejemplo, esta noche puedo tomar una cita para mañana por la mañana, ir al médico, y sí, voy a pagar 25 euros, de los cuales 17 son reembolsados automáticamente por la Seguridad Social, y el resto, menos 1 euro, está reembolsado por la Mutua. La Mutua en Francia es obligatoria desde 2016, si mal no recuerdo, y la Mutua permite de pagar menos pues durante los servicios, por los servicios médicos, ¿vale? Entonces, sí, las cosas son más caras aquí, sobre todo a nivel de seguridad social. Yo he pagado 700 euros por una pequeña operación en el dentista, pero han sido enteramente reembolsados, y hay que vivir con eso. Entonces, hay veces que vamos a tener que avanzar dinero, pero eso va a estar reembolsado luego. Como digo, cuando ya tenemos todo el círculo hecho, tarjeta de seguridad social conseguida, todo estabilizado, todo completamente instalado, ¿vale? Cuando no estás instalado, vas a pagar por todos lados. Primero, estás pagando los impuestos de tu país porque no estás todavía declarando aquí. Y segundo, todo lo que te queda, todo lo que vas a coger aquí lo vas a tener que pagar porque no estás completamente integrado. Entonces, por eso digo que la adaptación tiene que ser lo más corta posible. Ciertas cosas que me gustan aquí son la calidad de algunos servicios que encuentro, y lo fácil que son algunas cosas. Puedo hablar de esto porque yo vivo en el sur de Francia y tengo, o sea, es que la situación geográfica que tiene el departamento 13, el departamento 83 o el 06, la ventaja que tienes es que tienes todo. Tienes montaña, tienes playa, tienes lago, tienes nieve, tienes los Alpes, tienes Suiza, tienes Italia, tienes todo. O sea, tienes el extranjero, tienes todo, tienes Mónaco, está todo al lado, todo muy cerca. En 3 horas puedes estar en cualquier sitio. Puedes estar en Italia, puedes estar en Suiza, puedes estar en Mónaco, puedes estar casi en España. En 3 horas y media o 4 estás en Cataluña. No sé, es una situación privilegiada que yo considero que el sur de Francia es una de las mejores zonas para vivir.
Sí, te gusta moverte, claro, depende de las prioridades. Entonces, lo que más me gusta de vivir aquí, punto número 1 es mi mujer. Mi mujer es lo que más me gusta de Francia y mi hijo, por supuesto, hoy en día. La vida que llevo, que es mucho más simple que la que llevaba en España. Ahora haciendo comparaciones, Karen, que tú me has preguntado qué es lo que me gusta aquí y por qué prefiero vivir aquí y no en España. Yo en España tenía la misma calificación que tengo aquí, porque yo aquí no he hecho ningún curso de formación ni nada todavía. En España trabajaba 40 horas semanales para ganar 800 euros en aquella época y cuando vine y con 30 días de vacaciones al año. Cuando llegué a Francia me propusieron pues 1.450 euros por 35 horas semanales con 35 días de vacaciones al año. Simplemente con eso ya te planteas la vida de otra forma. Sabes que vas a trabajar 1 hora menos cada día. Es 1 hora gratis, ganada. Vas a ganar más. Y encima vas a tener más vacaciones. Las prestaciones por desempleo, por si algo pasa mal, son más importantes que en España. Y en principio, la posibilidad de conseguir trabajo una vez hablas francés es mayor que en España, porque la tasa de paro, eso es un hecho, es más baja. Bueno, hace años que no miro la tasa de desempleo en España, pero cuando yo vine, la tasa de desempleo estaba en torno a un 21 o un 23% de gente desempleada. Y cuando yo llegué en Francia, en 2014, había un 8% de desempleo, con lo cual las cifras hablan por sí solas. Hay muchas más posibilidades de encontrar un trabajo en Francia que en mi propio país. Entonces, eso para mí tiene mucho valor. Segundo, que en la zona que yo vivía en España, que es mi ciudad natal, Badajoz, que la quiero muchísimo, la tengo en el alma, me encanta mi ciudad, no tiene mucho más, no tiene gran atractivo. Estoy comparando una ciudad de 150.000 habitantes con Marsella, que es la segunda ciudad de Francia. Es como comparar Barcelona ¿sabes? O sea, es como pasar de Badajoz a Barcelona. Bueno, vosotros la mitad no sois españoles, pero bueno, imaginaos una grandísima ciudad contra una pequeñísima ciudad. Una pequeñísima ciudad que la playa más cercana está a 2 horas. No hay montaña, todo está árido, todo está seco. En Badajoz, en mi ciudad natal, hace mucho calor y mucho frío en invierno. Hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Son temperaturas extremas siempre. No hay muchos lagos cerca, no hay montaña. Hay que desplazarse realmente bastante para ir. Aquí en Francia, en 15 minutos estoy en un parque natural con lagos, bueno, o sea, es que para mí el cambio ha sido brutal. La situación geográfica y el color que tiene la zona geográfica es que es el azure, no sé, es increíble. El sol brilla igual, pero no tiene el mismo color, no sé cómo decirlo. Es mucho más bonito. Lo que pone pegas, por supuesto, es la familia. En mi caso personal, bueno, mis padres están separados, mi madre vive en Málaga y mi padre vive en Badajoz, eso hacen 5 horas de viaje de una ciudad a otra y tengo 2 hermanas, una que vive en Madrid, que está a 4 horas todavía de las 2 ciudades y otra que vive en Londres, en Inglaterra, con lo cual mi familia próxima al final está muy dividida, con lo cual que yo viva en Badajoz, en Málaga, en Londres, en Madrid o en otros sitios, al final no me supone gran cosa. Por eso para mí es más fácil estar en Marsella que no en mi ciudad natal o en España. Muy bien. Y sí, bueno, pues claramente hay diferentes situaciones y cosas en comparación con España. Y la última pregunta para terminar, Sergio, nos preguntan, ¿est-ce que tu as vécu à un moment où tu comme étrangère? Sí, sí. Veo que también hay francófonos. Sí que he vivido vergonzosos, os voy a contar.
Pues digamos que cuando yo entré en la empresa, las personas que hablaban inglés pues no eran precisamente las personas ideales para tener a su lado. Por ejemplo, pues me enseñaban palabras falsas. Quiero decir que, por ejemplo, yo tenía que decir dos palabras, ¿vale? Y no sabía cómo me decían. Y ellos me decían que se decía Q, bit, y claro, yo iba a mi jefe y le hablaba y le decía que me faltaban 7 penes en el culo. Y claro, mi jefe, que por aquel entonces era inglés, él también estaba aprendiendo francés y se quedaba un poco como, ¿puedes repetir lo que has dicho? Y claro, yo ya, con la cara que ponía, yo ya sabía que allí había gato encerrado. Entonces, bueno, esos son momentos embarazosos. También he vivido momentos embarazosos y momentos duros psicológicamente cuando no tenía internet y no tenía, vivía todavía en el hotel. Yo no tenía cocina, solo tenía un microondas. Tuve 30 días de hotel cuando me instalé. Y claro, yo iba a comprar a Monoprix lo que yo quería para comer, que siempre era un plato precocinado. Y cuando llegaba al hotel lo calentaba. Entonces yo lo que veía en un aspecto que podría ser pasta a la carbonara, pues cuando llegué al hotel lo puse a calentar y cuando me lo comí no tenía nada que ver con pasta y aquello estaba asqueroso, pero malo, o sea, el plato lo tiré a la basura. Y esa noche no cené y tuve hambre. Y al día siguiente tienes el despertador a las 4 de la mañana y esa parte es dura. Y luego en el hotel, como en el hotel tienes wifi, pues ves lo que pone en el plato. Céleri avec fromage, servir froid, pues te dices, vale, pues estaba comiendo apio con queso y se sirve frío. Y claro, cuando tienes la esperanza de probar un plato de pasta carbonara, pues es un momento vergonzoso, es un momento duro ahí, ¿vale? He tenido otros momentos vergonzosos que han sido, por ejemplo, que me llamen italiano de forma despectiva cuando yo soy español, o que me llamen extranjero de mierda, eso me lo han llamado en el trabajo, obviamente no mis compañeros de trabajo, sino clientes que estaban pues descontentos con nuestro servicio. Entonces, esos son momentos que son duros psicológicamente porque te tratan de extranjeros y a veces son extranjeros los que te tratan de extranjero, con lo cual da un poco de rabia. Trato de acordarme así de momentos también... bueno, también tengo momentos un poco, pero esto no son momentos vergonzosos, son simplemente cuestiones de habitud, de costumbres. Es cuando en España nosotros damos 2 besos y empezamos por la izquierda. Aquí en Marsella, por ejemplo, se empieza por la derecha. Entonces, al principio siempre había mucho conflicto y sobre todo, bueno, si eres soltero y te pasa con una chica, no pasa nada. Pero cuando te pasa con un chico ya es un poco más difícil vivirlo. Entonces, bueno, esos son momentos un poco embarazosos y luego también, por ejemplo, cuando mi mujer me invitó a casa de sus padres por primera vez, y aquí está la cultura de vous voyez, de la cultura de hablar de usted a la persona que estás encontrando por propio respeto. Yo ya había tenido otras parejas en España y nunca he hablado de usted a la madre de mi pareja. Entonces, eso fue un momento difícil porque realmente sabía que debía hacerlo y no fui capaz de hacerlo. Entonces, no sabía muy bien. Había veces que decía usted, había veces que decía tú y me sentía mal las dos. Cuando volvía a decir usted después de haber dicho tú, era súper embarazoso. Ella me tuteaba y yo no sabía si era porque yo la había tuteado. Bueno, eran situaciones que, bueno, que te aumentan un poco las pulsaciones por minuto y que intentas salir airoso y bueno, pues haciendo ver que quieres hacerlo lo mejor posible. Entonces, pero bueno, a mí siempre se me ha dado muy mal hablar de usted a las personas con las que tengo confianza. En el trabajo yo no le hablo de usted a nadie.
ni siquiera al director, ni a nadie. Yo tuteo, ¿vale? Y a mí me tutean. Y en la familia igual, a mis suegros yo les tuteo, aunque ¿cómo se llama? Pues la pareja del hermano de mi mujer, pues también les habla de usted a mis suegros, con lo cual, bueno, pues ella le habla de usted, yo le tuteo. Creo que hay que sentirse cómodo y hay que sentirse en confianza como uno actúa. Al final, tutear o no hacerlo es secundario, es una forma de respeto, pero cuando ya has demostrado quién eres y cuando ya te conocen, creo que no sirve de nada seguir hablando de usted, con lo cual yo tuteo. Entonces, ahí fuera situación embarazosa. Esto mismo me ha pasado en una entrevista de trabajo que he tenido hace 2 semanas o una semana. Yo llegué a la entrevista de trabajo, por supuesto, yo entiendo que hay que hablar de usted y lo hago durante toda la entrevista. Y esa persona al final de la entrevista me tuteaba. Entonces yo terminé tuteándolo. Y los siguientes contactos que hemos tenido han sido por email. Y yo sé que por email no se puede tutear. Entonces, para mí, psicológicamente ha sido un poco duro, después de haber conseguido tutearme con esta persona, hacer un mail oficial en el cual, lógicamente, no se puede tutear. Y he tenido que hablar de usted. Y él me ha respondido otra vez, pues hablándome de usted. Y, en cierto modo, pienso que es un paso atrás. Es como si hubiera perdido esa confianza que he ganado ya en la primera entrevista. Bueno, todo esto son las cosas que pasan cuando no estás acostumbrado a la cultura. Sí, y bueno, igual, ahorita te voy a pedir que si nos dejas un último mensaje, pero pues también para los que no sepan, Sergio tiene un podcast donde hace entrevistas pues a personas que han ido a Francia, que han vivido en Francia, y pues si también quieren conocer un poco más de Sergio, yo también tengo una entrevista con Sergio, Parle en francés si lo buscan, entonces ahí lo tenemos. Un último mensaje, Sergio, que nos quieras compartir y pues tu promoción, que te conozcan. Pues sí, sabed que lo más importante es tener claro que aquí, si haciendo las cosas bien, se llega lejos y se puede hacer. Es factible. Tenéis que tener en cuenta, sobre todo, que el tema legal esté cuadrado, ¿vale? Porque la gente que viene de forma ilegal, al final es muy fácil llegar al país, pero es muy difícil desenvolverse. Entonces, los trámites que tenéis que hacer, hacedlos en vuestro país si corresponde, porque al final va a ser mucho más fácil desenvolverse en el país. Eso es como consejo que tenéis que guardar en la cabeza, ¿vale? Lo más importante es que sepáis destacar que cuando metéis la buena actitud, cuando metéis una actitud con ganas, podéis llegar a hacer lo que os propongáis. Y me refiero encontrar el trabajo que vosotros queráis. Y la prueba, yo estoy insistiendo en encontrar un trabajo para el cual yo no estoy cualificado, pero no por eso voy a rechazar. Y ahí tengo que estoy ahí a ver si consigo, estoy a puntito de conseguirlo. A lo mejor no lo consigo, en la última no lo conseguí, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir intentando, hay que seguir intentándolo, hay que ser perseverante. Y para los que estéis interesados, por supuesto, sois bienvenidos en mi canal de YouTube, se llama Vivir en Francia con Sergio, en el cual tenéis un poco, últimamente, muchos tutoriales de cómo adaptarse a la vida rápidamente en Francia. Y luego, si tiráis un poco del historial, vais a ver muchos vídeos muy dinámicos, con música, con todos hablados, con todo bien bonito, viendo dónde voy yo, un poco de, pues, a pasar el tiempo libre o qué es lo que se puede hacer, pues, en tal departamento o en tal ciudad. Eso lo vais a ver. También tengo, por ejemplo, dónde vivir en Marsella. Tengo una lista en la cual tengo varios departamentos ya, varios códigos postales analizados de arriba abajo para la gente que quiere vivir en Marsella, pues que los conozca ya sin tener que venir. Y bueno, eso es lo mejor que podéis hacer. Lo primero que yo haría sería ir a ver esos vídeos, por ejemplo,
echarle un vistazo a los últimos en los cuales hablo de los trámites que hay que hacer pues, para conseguir la carta vital, para todo este tipo de cosas que son muy rápidos y muy concisos y precisos, ¿vale? Y si queréis ver o escuchar testimonios de personas que han vivido aquí o que viven aquí y que cuentan su historia personalmente, que ya no es la mía, podéis visitar el podcast Vivir en Francia con Sergio, que se llama igual que el canal de YouTube, y lo podéis encontrar en cualquier canal de podcast, vuestro canal favorito de podcast, vuestra plataforma favorita de podcast, ¿vale? Ahora mismo estoy editando el 5.º episodio, por eso hace tiempo que no subo vídeo en YouTube y enseguida me pondré otra vez con los próximos vídeos de YouTube. Así que sois bienvenidos. Podéis encontrarme en todas las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, como Facebook. Me llamo igual en todas las redes sociales, Vivir en Francia con Sergio. Y también tengo una página web que se llama vivirenfrancia.org. La tengo un poco patas arriba, ¿vale? Pero tengo la información de YouTube bastante profundizada en ese sitio web, ¿vale? Lo que pasa es que como estoy yo solo con todo esto, entre la búsqueda de trabajo y mi trabajo actual, mi hijo, mi vida y todo, la página la tengo un poquito olvidada, trato de hacerlo todo lo mejor que puedo, pero bueno, sois bienvenidos en todas ellas. Pues muchísimas gracias, Sergio, por aceptar la invitación, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Pues, que en verdad vayan y conozcan, si uno de sus planes es ir a vivir a Francia, vayan y conozcan todo el contenido que tiene Sergio. Tiene muy buen contenido, está empezando a hacer muy buenos videos, que ya tenía de todos modos, y voy a compartir un pedazo de uno de tus videos. Y pues muchísimas gracias, Sergio, que tengas un bonito día. Gracias Bonita a noche, todos. descansa por allá.